Las conversaciones de McAlpher con el creador. La creadora. Saludos, intrépidos marineros. Les habla la capitana McAlpher. Hoy, de nuevo, navegaremos con la creadora. Esta vez reflexionaremos sobre el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Se trata de una guía clásica que nos propone distintas reglas y principios para convertirse en un marinero agradable, capaz de manejar las relaciones, ganarse a los demás y ayudar a cambiar su comportamiento. Eso sí, sin ser intrusivo. Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Yo, capitana McAlpher, por el poder que me confieren las olas, el viento y las velas de mi nave, invoco a mi creadora para preguntarle: ¿Creadora? ¿Cuál es la opinión que tienes sobre el libro de Carnegie? Hola audiencia, hola capitana, gracias por tu invocación. Siempre es un placer subir a bordo del McAlpher para conversar contigo. Y respondiendo a tu pregunta te diré que en mi mundo este libro se ha convertido en una obra de culto, a tal punto que en una de mis series favoritas, que es Joven Sheldon, una precuela de la serie The Big Bang Theory, le dedican un capítulo. Hola Sheldon, ¿qué buscas hoy? ¿Química? ¿Mecánica cuántica? ¿Astronomía? No, nada divertido hoy. Necesito aprender a hacer un amigo. Prueba con este. Lleva mucho tiempo aquí, pero es muy popular. ¿Cómo ganar amigos e influir en los demás? Esto podría valer. Principio número 1. No criticar, condenar ni quejarse. Las 3 flechas más afiladas de mi arsenal. Sin duda se trata de un manual muy interesante que en sus 3 primeros capítulos pone en marcha 3 reglas fundamentales. La primera, ya la ha dicho Sheldon: no critique, no condene ni se queje. La segunda habla del aprecio honesto y sincero. Y la tercera dice que despiertes en las personas un deseo ardiente. A partir de ahí, Carnegie va añadiendo técnicas que pretenden transformarte en una persona agradable, capaz de empatizar con las personas y también ayudarles de una forma discreta, sin crear resentimientos, pues ayudarles a cambiar y hacer una cierta crítica constructiva y con un poco de estrategia. En realidad, muchos de los elementos comunicativos que plantea para conseguir estos objetivos son cuestiones de sentido común, como siempre. Llamar a las personas por su nombre, saber escuchar, valorar al otro, no criticar abiertamente. Aunque también tengo que decir que, aunque son cuestiones muy sencillas y tan obvias, no son tan fáciles de aplicar en la cotidianidad. Sin duda parece un buen manual para atravesar con éxito los complicados mares de las relaciones humanas. Creadora, me gustaría conocer, si no es indiscreción, cómo se te da navegar por las aguas de la crítica y el aprecio. Encantada de satisfacer tu curiosidad. A ver, te diré que todo lo que me preguntas me lleva siempre a una interesante reflexión. En realidad, y yo sin proponérmelo, hace tiempo que vengo aplicando muchas de las técnicas que propone este libro. Algunas de una forma natural, como la costumbre de sonreír, que viene de serie. Mi familia es muy alegre y me colocaron la sonrisa de pequeña y la verdad que no me cuesta mucho esfuerzo sonreír. Y otras entiendo que han venido derivadas por el devenir profesional. Te cuento, en mi vida he acompañado a muchas personas que por diferentes circunstancias eran portadores de etiquetas muy pesadas y que condicionaban mucho lo que los demás opinaban sobre ellos. Por ejemplo, pues he trabajado con personas con graves discapacidades intelectuales, también con personas en un centro de internamiento de menores, que eran chicos que habían infringido la ley y algunos de ellos incluso pues, habían cometido delitos graves. La mayoría de estas personas, que eran normalmente adolescentes, muy jovencitos, casi niños, tú veías sus historiales y era lógico que hubieran terminado allí, en estos sitios. Y al mismo tiempo sentía una gran responsabilidad porque creía que era lo mejor que podía sucederles.
y esto para mí pues fue un reto. Como te comentaba, como profesional yo me cuestionaba hasta qué punto estas personas podían ser recuperadas, sobre todo para sí mismos, para sus familias y para la sociedad. Y desde allí empecé a adoptar determinadas técnicas en mi carrera y en mi manera de estar con ellos que se fueron quedando por los resultados. Si bien todo el entorno le recordaba siempre, constantemente, sus errores, las carencias, los fallos, sus faltas, yo entendí que yo he manejado siempre espacios creativo-artísticos y allí entendía que yo podía proporcionarles un cambio en esos términos y poner un enfoque en todas aquellas cualidades y actitudes que los hacían especialmente valiosos o únicos. Y entonces a partir de esta manera, y aunque establecía ciertos límites, porque es lógico y trabajaba pues, dentro de una institución que marcaba unas pautas que debíamos de seguir, en nuestro espacio privado, digamos, se practicaba la valoración, el respeto, el aprecio sincero. Y si he de ser sincera, no me ha costado nunca mucho esfuerzo, porque por alguna razón ellos comenzaban a ofrecerme muchísimo. Es algo que todavía me emociona, porque me di cuenta que los objetivos curriculares que se cumplimentaban se debían al tipo de contexto de confianza que se establecía y a la superación personal que ellos ofrecían también al sentirse valorados como personas y ser atendidos pues, con esa dignidad que todos recorrimos. Comenzar a creer en una persona en la que pocos han creído, o nadie, o prácticamente nadie, hacía que esa misma persona me regalara muchos más dones de los que hubiera yo podido imaginar a priori. Y si soy sincera, y a pesar de la dureza que en algunos momentos ha tenido mi profesión, ha habido muchos días en que me he sentido profundamente agradecida de poder compartir y ser testigo de esa expresión natural que se daba por parte de ellos y de las cualidades ocultas que afloraban al exterior casi sin pretenderlo. Durante toda mi carrera me ha acompañado esta forma de mirar a las personas en mi contexto profesional y por defecto profesional también en él. He tenido mucha suerte porque, como te digo, estos espacios creativo-artísticos en los cuales yo me he movido siempre proporcionan coordenadas muy propicias para que las personas exploren muchas de sus competencias desde un enfoque que potencia la mejor versión de ellos mismos. Y entonces pues parece que ha sido sencillo aplicar en la práctica esta técnica de la valoración y el aprecio sincero, porque lo he sentido y porque verdaderamente, claro, al recibir yo también un feedback por parte de las personas, pues se cerraba el ciclo. Y por otra parte, cuando he necesitado hacer alguna crítica en general, ha sido bien recibida por el clima de confianza que se había ya generado entre nosotros. Yo creo que la crítica, si es constructiva y bien formulada, respetando al otro, pues yo creo que también puede ser un elemento de desarrollo y crecimiento a tener en cuenta. Y como te decía, bueno, sin darme cuenta y al pasar tantas y tantas horas en este tipo de contextos, yo misma he tomado esta manera de posicionarme en el mundo y sinceramente pues me gusta mucho actuar así. Aunque también tengo que decirte, capitana, que si soy completamente sincera, no siempre es fácil y no siempre ha sido fácil. ¿Imaginas por qué, capitana? No imagino, creadora. Pero me encantaría conocer la respuesta a esa pregunta y también si tienes alguna estrategia cuando se trata de manejar estas situaciones. Los contextos profesionales y personales no siempre acompañan a este tipo de ambientes de aprecio y valoración. Si bien es cierto que en estos microambientes que yo te contaba, pues sí que éramos nosotros quienes decidíamos y pautábamos esas circunstancias de aprecio y valoración sinceros, fuera de ahí, pues entiendo que no es muy habitual. Y por alguna razón, cuando estoy en ambientes donde se critica mucho a los demás, me siento muy incómoda y casi que tengo ansiedad. Y especialmente cuando esas personas no están presentes, es algo que me molesta bastante. Y recuerdo, como experiencia para compartirte, hace un tiempo en una comida de trabajo con unos compañeros,
pues empezó a criticar en la mesa a otro compañero que no estaba presente. Y lo hacía en un tono muy divertido, se estaba riendo todo el mundo como broma. Y yo, pues la verdad que me sentía muy incómoda, a pesar de que ya me gusta mucho la broma, me gusta mucho reírme, pero en ese momento me encontraba muy incómoda y por fin alguien me dijo directamente, así en el mismo tono de broma, dice, venga Carmen, tú también tienes que criticar, así, ¿no? Y yo me sonreí y dije, pues no, lo siento, ese no es mi viaje. Y allí en la mesa se hizo cierto silencio y yo misma tuve la sensación de que esa actitud que yo tenía me hacía desencajar del grupo. Y de hecho yo allí siempre me sentí que me costaba mucho hacer equipo, que estaba más fuera que dentro del equipo. Y tanto fue así que en un momento dado yo también llegué a criticarlos. Así que se dio la vuelta. Es verdad que pues yo lo criticaba en un entorno de confianza y seguridad, que es el entorno de mi pareja, ¿no? Porque tenemos mucha confianza. Y entonces pues me ponía a hablar, pero claro, ahora en la distancia me doy cuenta que lo que hacía pues era un poco lo mismo que ellos, ¿no? Esa crítica que a veces uno necesita para sacar su malestar, ¿no? O expresarlo. Sin embargo, es verdad que me doy ese espacio con mi pareja y tenemos un truco que cuando vemos que a lo mejor se alarga demasiado el tema, siempre terminamos diciendo, pero qué buena persona es. Y entonces nos da la risa. Y a mí me gusta mucho porque entiendo que cuando tú tienes esas emociones de criticar a los demás o esas emociones que son un poco tensas, yo sé porque lo he estudiado y hay muchos estudios, Capitana, un día hablamos de esto, pues que el torrente sanguíneo se llena de sustancias tóxicas. Lo contrario de que cuando te ríes, que cuando compartes momentos de placer, que pasa lo contrario, tu sistema inmunitario está protegido. Y entonces pues suelo utilizar esta estrategia o esta técnica como forma pues, de protegerme de los ambientes así críticos. Pero es difícil, entiendo que es algo que forma parte de nuestra cotidianidad, que se intenta ver con mucha normalidad y criticar a los demás. Hay miles de programas de televisión, en política, en todo. Pero yo, pues afortunadamente, he podido ver el valor que tiene esos otros espacios del aprecio y lo pongo en alza. Una estrategia digna de una buena navegante. El sentido del humor es siempre un buen aliado para suavizar las aguas más turbulentas de la crítica. Aprecio mucho tu franqueza y tus experiencias compartidas. Muchas gracias, creadora. Siempre es un placer navegar a tu lado. Y así concluye nuestra charla de hoy en el Swick McAlpher. Que los mares nos traigan olas de inspiración. Hasta pronto, intrépidos marineros.